Uno de los libros quizá más apasionantes, uno de los libros más importantes incluso en la historia de la iglesia. No estoy diciendo que sea más importante que cualquier otro libro de las Escrituras, sin embargo, tenemos que reconocer que a lo largo de la historia de la iglesia, el libro de Romanos ha sido un texto, una carta que ha avivado o ha sido parte de grandes avivamientos. Este libro fue, vamos a leer en un momento más, cómo Martín Lutero al entenderlo cambió su concepción de la justicia de Dios, que no es una justicia que Dios exige del hombre como si la tuviésemos innatamente, sino que es una justicia impartida por la fe en Cristo, en el Evangelio. Y bueno, esto desató la Reforma Protestante tal y como la conocemos. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, pues aborda ese tema de una manera más detenida, más sistemática. Los Wesley, al leer el comentario, escuchar Romanos, fueron avivados, sin duda. Romanos ha sido uno de los libros que quizá más la iglesia ha apreciado y ha sido como parte de los grandes avivamientos. Así que el libro de Romanos no necesita que lo introduzca más debido a que la iglesia lo conoce, y si no conoces un poco del libro de Romanos, te invito a que acudas a diferentes comentarios bíblicos. Hay uno muy bueno de Martín Lutero, que es un comentario al libro de Romanos, otro de Juan Calvino, que es un comentario también al libro de los Romanos. Douglas Moo, un escritor, un comentarista contemporáneo nuestro, tiene otro comentario, el libro de Romanos también muy bueno. Otro libro que hay lamentablemente solamente un fragmento o un resumen de este comentario es del doctor Martin Lloyd-Jones, que considero uno de los mejores comentarios al respecto del libro de los Romanos, y hay un sinfín de comentarios. El famoso comentario, claro, de este escritor presbiteriano, William Hendrickson, el comentario de los Romanos, también un comentario excelente. Hay muchos más comentarios que les pudiera recomendar, pero sería bueno que empezaras con alguno de estos para introducirte. Bueno, ya no voy a decir otro, pero este comentario de John Stott al libro de los Romanos también es uno de los mejores comentarios que he leído. Así que hay bastantes comentarios, hay mucho por el cual podemos empezar a estudiar el libro de Romanos. Y bueno, voy a empezar brevemente con Romanos capítulo 1. Me gustaría abordar todo el capítulo, pero no quisiera que este expreso fuera tan extenso. Entonces, si tienes ahí tu café, si tienes, en este caso yo cambié el café por el té negro con un poco de leche, así que si tienes tu café vamos a empezar y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo en el cual vamos a estar estudiando en el libro de Romanos. Entonces les invito a que oren conmigo ahí donde ustedes están y comencemos este estudio. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la obra de Cristo a nuestro favor, Señor. Aquí nos acercamos no como expertos en ti, Señor, no como expertos en tu palabra, sino como sedientos de tu palabra, Señor. Deseamos, Señor, que tú cambies nuestros corazones, que tú nos ayudes a amarte, a adorarte, a apreciarte, a valorarte como mereces serlo, Señor. Al escuchar tu palabra, que nuestros corazones puedan recibir la enseñanza de tu Santo Espíritu y nosotros respondamos en oración, petición, súplica, arrepentimiento y adoración a ti, Señor. Permite que estos estudios, Padre, no solamente sean meramente información, sino que sean como un fuego que enciende nuestra adoración por ti, Señor. Que mientras más conozcamos de la salvación preciosa que tenemos en Cristo, más crezcamos en semejanza a Él, Señor. Permite que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu nos dé también consuelo, paz y esperanza en tu palabra, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos, ayuda al maestro, ayuda al expositor a que seamos fieles, Padre, y que sobre todas las cosas, Señor, la gracia de Jesucristo y tu glorioso nombre sean glorificados por siempre, Señor. Ayúdanos en estos estudios, ayúdanos en estas meditaciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con Romanos capítulo 1.
versículo 1, y dice lo siguiente. Voy a estar leyendo comúnmente en estos estudios la Biblia de las Américas, pero puedes acompañarme con la Reina Valera, NBI, NTV, Biblia textual, la Biblia que tú creas más conveniente para ti. Así que dice Pablo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, mis hermanos, vamos a llamar esta sección el saludo, la salutación, o como le queramos escoger de estas dos palabras. Ahora, Pablo hace una introducción, un saludo muy acorde a las cartas griegas, pero me llama especialmente la atención cómo Pablo inicia su carta. Normalmente cuando alguien quiere presentarse delante de las personas, bueno, la mayoría de veces, y no tenemos que mentir, pero tratamos de impresionar, ¿no es cierto? Con nuestros títulos, con nuestros estudios, con nuestro bagaje que hemos logrado, que por la gracia del Señor tenemos. Y bueno, normalmente iniciamos con esto, pero Pablo inicia con una frase que es muy peculiar y que es también muy hermosa, y es Pablo, siervo de Cristo, esclavo de Cristo, servidor, aquel que ha renunciado a su vida para servir completamente a Cristo. Esa es la frase inicial. La palabra que tenemos aquí es una palabra que podemos traducir al español o transcribir al español como doulos, que significa precisamente eso, un esclavo. Y Pablo dice, yo soy un esclavo. Antes que ser apóstol, antes que ser uno de los exmiembros del Concilio Supremo de Israel, que era el Sanedrín, antes de ser un apóstol, antes de ser un enviado, antes de ser un amigo de los apóstoles, antes de ser una figura principal de la iglesia del Nuevo Testamento, soy un esclavo de Cristo. Y wow, me encanta esta introducción porque nos deja ver un poco del corazón del apóstol Pablo y marcará el tono con el que escribirá toda la carta. Pablo no se ve a sí mismo como grande. De hecho, Pablo, la palabra Pablo, ustedes saben que él también se llamaba en otro tiempo Saulo, Saulo de Tarso, el lugar donde pertenecía, pero ahora se le conoce mayormente en el Nuevo Testamento como Pablo. Si leemos Hechos, veremos que ese es el nombre con el cual se le designa casi después de que él se convierta a Cristo. Ahora, la palabra Pablo significa pequeño. Y si podemos traducir en un sentido, hacer un juego de palabras, aquí sería Pablo, el esclavo de Jesucristo. Pablo no se ve a sí mismo como grande, como excelso, como una gran persona, como una gran figura. Él se ve a sí mismo como alguien pequeño, alguien en quien Dios ha hecho una obra de tal manera que su hinchado orgullo ahora, gracias a la obra de Cristo, es una verdadera humildad. Y mis hermanos, no hay una forma eficaz mayor que la del Evangelio para destruir nuestro orgullo. Nuestro orgullo es destruido en el Evangelio. El Evangelio nos humilla porque nos dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos hacer nada para que Dios nos ame. Él nos ama por su gracia, por su misericordia, pero no por algo en esencia que nosotros pudiéramos hacer. El Evangelio nos humilla al decirnos, ven roto a Cristo, ven cómo tú estás siendo un pecador, siendo alguien desprovisto de gracia, siendo desprovisto de justicia propia, de justicia verdadera y de piedad genuina. Ven a Cristo roto. Y entonces en el Evangelio somos despojados de ese orgullo, de esa hinchazón del orgullo que nos caracteriza. Y entonces Pablo
Después de ser un hombre con grandes títulos, y para ello te invito a que veas Filipenses capítulo 3, como Pablo nos empieza a hablar acerca de su currículum, que era bastante noble, bastante honorable, pero Pablo en Filipenses dice: todo esto era para mí ganancia, ahora todo lo estimo como pérdida por el conocimiento de Cristo, por la excelencia, por el valor de conocer a Jesucristo. Y entonces Pablo empieza su carta de esta manera, ayudándonos a ver cuál es la condición no solamente de Pablo, sino cuál debería ser la condición de todo el verdadero cristiano, vernos a nosotros mismos no como grandes, sino como personas finitas, pequeñas, débiles, pero con un Dios extraordinariamente grande, infinitamente grande. De esta manera, mis hermanos, deberíamos aprender en el Evangelio que no deberíamos ensalzarnos por nuestros títulos, por nuestro conocimiento, por la iglesia a la que venimos, por nuestros estudios, o sencillamente por cualquier otra cosa en la cual pudiéramos jactarnos al presentarnos delante de la iglesia, al presentarnos delante de las personas. Deberíamos pensar en esto, pensar en que somos pequeños y somos esclavos de Cristo. No somos Cristo, no somos el sol de justicia, Él es el sol. Nosotros solamente somos lumbreras alumbradas por Él, pero nosotros no somos la luz. Me encanta esto como lo dice Juan. Cuando Juan el Bautista predicaba, Juan el apóstol dice: pero Juan el Bautista no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Así somos nosotros, mis hermanos, no somos la luz. Por lo tanto, los reflectores no están en nosotros. No somos las estrellas. Cristo es el sol. Cristo es el centro. Cristo es el foco y nosotros somos sus esclavos. Esclavos de Cristo. Esclavos por amor. Esclavos que por amor han renunciado a su vida para vivir para alguien más grande que nosotros mismos. Y ese es Dios. ¿Y qué clase de Dios, qué clase de evangelio es al que nosotros estamos esclavizados voluntariamente? Es lo que dice el versículo siguiente. Dice Pablo en el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ahora ya habla de su llamado a ser enviado, apartado para qué, consagrado, es la palabra consagrado para el evangelio de Dios. ¿No es el evangelio de Pablo? ¿No es el evangelio que Pablo inventó? Aquí conocemos en griego que es un genitivo, es de pertenencia. Podemos traducir el evangelio que pertenece a Dios, el evangelio que viene de Dios. Podemos hablar de pertenencia como de origen. El origen no es de Pablo, la pertenencia del evangelio no es de Pablo, el origen es de Dios mismo y le pertenece a Dios. Es el evangelio de Dios, no de los hombres, es el evangelio de Dios. Versículo 3. Versículo 2, perdón, que él ya había, este evangelio, él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, cerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Este es el evangelio, mis hermanos. No es un evangelio temporal, no es un evangelio que de repente surge en el Nuevo Testamento, no. Este evangelio es eterno y como es eterno, no solamente lo podemos ver en las cartas o en la era del Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria, en la iglesia primitiva, sino que podemos proceder a buscar las huellas, las promesas del evangelio aún en el Antiguo Testamento. Es por eso que Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, le recuerda a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden dar sabiduría para tener la salvación que es en Cristo Jesús. Y recordemos que las escrituras de las que Pablo ahora habla aquí y habla en Timoteo, aquí le dice las sagradas o las santas escrituras, son las mismas que Pablo habla al joven Timoteo diciéndole que en ellas puede tener vida eterna a través de Cristo.
No está hablando de las cartas pastorales ni de los evangelios porque aún no habían sido escritos. Está hablando del Antiguo Testamento, confirmando lo que Pablo dice aquí, confirmando la predicación de los apóstoles que desde el Antiguo Testamento predicaban acerca de Cristo. En otra ocasión, Jesús, encontrándose con unos hombres camino a Maús, entonces ellos incrédulos, tristes, no creen realmente que Cristo ha resucitado, han perdido la esperanza. Y entonces Jesús les exhorta a través de las Escrituras, Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, empezando desde Moisés, yendo por los profetas y por todas las Escrituras, les declaraba acerca de lo que de él decía. Desde el Antiguo Testamento, Cristo estaba testificando que él tenía que padecer. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Este evangelio no es algo nuevo, es algo que proviene desde el Antiguo Testamento. Dios lo había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Todas las Sagradas Escrituras, si bien tienen temas particulares, cada libro quizá tenga un énfasis, sin embargo, desde Génesis hasta Malaquías, Zacarías, pasando por todos los profetas, nos hablan, nos testifican acerca de las promesas del Mesías. Y Cristo ha venido, por lo tanto, esas promesas han sido ya cumplidas en Cristo. Así que tu fe no es una fe nueva, no es una fe que los apóstoles inventaron o que el mismo Cristo inventó. Cristo vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento, las promesas que Dios había hablado. Y me gustaría darte un estudio quizá de cada promesa, lo cual sería un estudio infinito. Pero desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, esta promesa de que a través de la descendencia de la mujer, de Adán y Eva, vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ahí se empieza a desarrollar el plan de gracia a lo largo de todas las escrituras. A lo largo de toda la Biblia vemos un despliegue del poder de Dios en su palabra, hablando de la promesa del Mesías. Y nuestros primeros padres del Antiguo Testamento, al poner su esperanza en esas promesas, es que ellos fueron justificados por la fe en esas promesas. Si bien no tenían la sustancia frente a ellos, no tenían a Cristo como los apóstoles lo tuvieron, sin embargo, su fe en esas promesas, en las promesas mesiánicas, fue lo que les llevó a poner su esperanza en el Mesías y al ser justificados entonces por la fe. La salvación siempre ha sido por la fe. Al poner nuestra esperanza, ya sea en las promesas de Cristo, ahora en el cumplimiento de esas promesas y en la obra de la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz. Y ese es el mensaje que Pablo proclama, ese es el mensaje del evangelio, y por lo tanto Pablo dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. El evangelio no solamente son palabras, mi hermano. El evangelio no solamente son dichos y frases aisladas. El evangelio es el poder de Dios, es poder en acción. Es un poder transformador. Es un poder que es capaz, como veremos más adelante, de cambiar un corazón lleno de ira, de rencor, de malicia, de perversión, de chisme, de envidia, de cualquier clase de pecado. Lo puede transformar de tal manera que pueda ser un corazón así, en un corazón nuevo, al creer en la esperanza que tenemos en Cristo a través del evangelio. Es el evangelio que puede cambiar. Es por eso Pablo que en el versículo 17 también dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc, mas por fe el justo vivirá. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? Porque el evangelio no es un sermón muerto. Porque el evangelio no son palabras sin vida. El evangelio es el mismo poder de Dios actuando. ¿Para qué? Para dar justificación a aquel que es un pecador por la fe en la obra de Cristo, según el evangelio eterno del Señor, que ha sido proclamado desde el Antiguo Testamento y que ahora somos testigos que se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, mis hermanos,
El Evangelio no solamente es un mensaje lindo, no solamente es un mensaje que nos da una paz momentánea, es el mismo poder de Dios capaz de transformar nuestras vidas. Y no solamente cuando creíste, aún el día de hoy, este Evangelio sigue transformando nuestros corazones. Aún el día de hoy nos da esperanza, aún el día de hoy nos da consuelo, aún el día de hoy nos ayuda a luchar con los pecados más fuertes de nuestros corazones. Aún el día de hoy el Evangelio está lidiando con la idolatría propia de nuestros corazones. Aún el día de hoy el Evangelio es poder de Dios. ¿Te avergonzarás de ese Evangelio? ¿Callarás de ese Evangelio? ¿O usarás todos los momentos, los tiempos que tú tengas para proclamarlo? Y saber que si las personas a las que tú estás predicando han de creer o no, ese no es tu papel. Es el poder de Dios para salvación. Y Dios del que tiene misericordia la tendrá y lo salvará. No eres tú, es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y me gustaría terminar esta meditación con las palabras de Martín Lutero al entender este pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y es un poco largo el texto, así que te pido que me escuches y me sigas en estos últimos momentos. Martín Lutero dice lo siguiente. En primer lugar, percibí con claridad que la libre gracia es categóricamente necesaria para alcanzar la luz y la vida eterna. Y angustiosamente me esmeré por comprender las palabras de Pablo en Romanos 1:17. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Durante mucho tiempo, y me encanta esto que dice Lutero, cuestioné este pasaje y lo trabajé, porque la expresión la justicia de Dios me bloqueaba el camino. Habitualmente la frase se explicaba en el sentido de que significa que la justicia de Dios es una virtud que lo hace a él justo y que condena a los pecadores. Y quiero hacer una pausa para explicar esto. Mayormente la enseñanza de Romanos 1:17 era en cuanto a la justicia como una perfección y cualidad de Dios, pero en este caso Martín Lutero ve algo que en este texto no se está afirmando, esencialmente la cualidad o la virtud de Dios como el centro, sino que es una implicación o una consecuencia de esa justicia impartida. No nos está diciendo el texto que vivamos justamente como Dios, sino nos explica el texto cómo Dios nos da de su justicia, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados. Entonces, continuando con Martín Lutero, dice lo siguiente. Todos los maestros de la iglesia, y está hablando aquí especialmente de algunos padres de la iglesia, de doctores de la iglesia en su tiempo, dice, con excepción de Agustín, habían interpretado el pasaje de esta manera. Habían expresado la justicia de Dios, es decir, la ira de Dios, pero todas las veces que leía el pasaje deseaba que Dios no hubiese revelado nunca el Evangelio. ¿Por qué dice esto? Porque ¿quién podría amar a un Dios enojado o que juzgaba y condenaba a las personas? Este malentendido continuó hasta que, iluminado por el Espíritu, finalmente examiné con detenimiento la frase de Habacuc, el justo por la fe vivirá. De este pasaje saqué la conclusión de que la vida tiene que derivar de la fe. Entonces toda la Sagrada Escritura me quedó clara y el cielo entero se me abrió. Ahora vemos esta brillante luz con toda claridad y tenemos el privilegio de gozar de ella copiosamente. Estas fueron las palabras del monje que luchaba con la justicia de Dios. Pero se dio cuenta que esta justicia nos es dada gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Y en otra parte dice que fue como si el paraíso le abriera sus puertas de par en par. Mis hermanos, este es el glorioso evangelio del cual somos testigos. Y si crees en él, este evangelio es poder de Dios para transformarte. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, las terribles cosas de las que te avergüenzas. Ahora en Cristo hay una invitación para que te acerques a Él. Este es el poder de Dios y me gustaría pensar un poco en
Me cuesta pensar que un asesino, que un violador, que alguien tan malvado pueda convertirse a Cristo al creer en el Evangelio. Pero ese impacto lo recuerdo muy bien cuando escuché que un hombre como Jeff Dahmer, un hombre asesino, un hombre que hizo tantas atrocidades, en la cárcel conoce del Evangelio y ese poder de Dios lo salvó. Y muy probablemente lo veremos en el reino de los cielos. Ese es el poder de Dios, que puede salvar a un Jeff Dahmer, que puede salvar a un Saulo de Tarso, que puede salvar a un Rafael Riveros. Es el poder de Dios que puede salvarte. Mi hermano, ¿pondrás tu confianza hoy en Cristo? ¿Pondrás tu confianza en Él o seguirás confiando en ti mismo y hallando tu satisfacción en otras cosas que no son Dios? Hoy es un buen día para que pongamos nuestra esperanza en el Evangelio. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.